A ver, el texto que habla, ¿no? Hay una presentación comparativa entre la actitud científica de Aristóteles y Platón, ¿no? Entonces, básicamente el autor del texto hace una diferenciación entre las actitudes intelectuales de Platón y Aristóteles. Platón encerrado en su mundo de las ideas, un mundo abstracto, inmutable, que no varía. En cambio, que Aristóteles se fijaba más en lo concreto, en lo que lo rodeaba, en la naturaleza, ¿no? En los cambios de la naturaleza, inclusive, no habla. Ya. Ahora, dice ahí, en la 2, en la 2, en la 2, se infiere del texto que Aristóteles, o sea, se infiere es algo que se deja entender, ¿no? Se deduce, pero no se dice textualmente. Por eso, se infiere el texto de Aristóteles, fue un crítico de la teoría platónica de las ideas. Si él, ¿no? Era una persona que tiene una actitud hacia la naturaleza, que es cambiante, que varía, evidentemente yo puedo deducir que estaba en desacuerdo con las ideas planteadas por Platón. No se dice, pero se deja entender. ¿Te das cuenta? Eso es inferencia. Ahora, la 3 dice, podemos afirmar que la observación de los procesos de la naturaleza tiene a Aristóteles su gran predecesor, o sea, el que inaugura como el pionero. ¿Y por qué, profe? Porque lo dice en el primer párrafo, ¿no? Dice ahí, no solo fue el último gran filósofo griego, ¿no? La tríada, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿se acuerdas? Esa es la tríada, ¿no? De filosofía clásica antigua, ¿no? También fue el primer gran biólogo de Europa, el primer gran biólogo, o sea, estamos hablando del pionero, el predecesor, ¿no? Eso podemos afirmar. Luego en la 4 te preguntan, colegimos que en el pensamiento de Platón las ideas eternas no guardan relación con los cambios de la naturaleza. Claro, el mundo de las ideas es algo inmutable, ¿no? Que no cambia, no varía, que permanece. Hagamos la C. Y la última, decir que Platón dio la espalda al mundo de los sentidos significa dar la espalda a alguien, o sea, ¿qué cosa significa? Ignorar, evidentemente, no importar, no interesarse, ¿no? Seguimos con el texto 3, ya. Lo vamos a leer, no vamos a dar pausa, lo vamos a leer para tener una visión más correcta. A ver. Sai Baba nació en Puttaparthi, un pequeño pueblo de la India en 1920. La historia oficial relata que a los 13 años anunció que no era humano, era la reencarnación de un santo maometano llamado Sai Baba de Sirdi. Sai Baba de Sirdi. El crecimiento de su grupo se debe en parte al lenguaje light, un lenguaje ligero, no tan agresivo como el de otros grupos hindúes. Sai Baba dice, todas las religiones son mías, ustedes no tienen necesidad de cambiarse de una religión a otra. Sigan adelante con sus propios modos y sus prácticas de adoración, y cuando así lo hagan, se acercarán más y más a mí. La religión de Sai Baba es la esencia de toda fe y de toda religión, incluyendo aquellas como el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Un dato interesante de Sai Baba es que no duda en presentarse públicamente como Dios y en criticar a quienes dudan de sus milagros. ¿Cómo puede lo limitado, o sea, el ser humano, conocer la profundidad de lo ilimitado? Hay que decir, la profundidad de lo ilimitado, Él es Dios. ¿Cómo puede la hormiga socavar una montaña, o sea, ir cavándola por dentro, socavar? El saber sobre mí está fuera de sus manos. No, ustedes son incapaces de comprenderme. Pero hasta los dioses que viven en esta tierra sufren los peligros más mundanos. La noche de 6 de julio de 1993, un grupo de devotos irrumpieron en su palacio e intentaron asesinarlo. Lo salvó una alarma, según palabras de Baba, que tenía al lado de su cama y conectada a la policía local. Murieron 3 guardaespaldas y los atacantes fueron muertos en forma confusa por la policía. Narasimha, un periodista de la India, expresó, lo salvó una alarma. Solamente los mortales comunes entienden esas cosas. Sai Baba debía tener algo que temer, si no, no lo hubiera instalado. Sai Baba consigue a su grupo como, hacemos una pausa y explico después.
Sai Baba consigue su grupo como una religión trascendental, ¿no? Que va más allá, dice, ¿no? No es necesario renunciar a sus religiones. Cuanto más y más, ustedes se acercarán a mí, trascendental. Según Sai Baba, ningún humano puede conocerlo porque es un Dios. Alternativa de él se presenta como Dios. Para Narasimha, el asalto a la residencia de Baba demostró que él es humano, pues los simples mortales, humanos, la ve. La alternativa que contradice la lectura es el grupo de Sai Baba es similar al cristianismo. Claro, él va más allá del cristianismo, ¿no? De cualquier religión. En la lectura la palabra mundanos adquiere el sentido de los hechos más mundanos, más comunes y corrientes. Alternativa B. Texto 4 dice así, ¿no? Nos impresiona sobremanera la imagen del sol como un círculo ígneo, incandescente, ígneo, con más de 100 rayos que supo hallar Genaro Vaca, insigne investigador cusqueño en la escasa cerámica inca, que resistió la violencia de la conquista española. Trazo que nos brinda Guamán Poma. El sol de la gran ciudad incaica de Tumebamba, la que fue rival del Cusco desde Huayna Cápac, destaca con sus rayos como cabellos erizados. Pero la adoración por el sol data de un tiempo muy anterior. Ya en la remota Vicus existe una pieza metálica de 26 rayos. Atraen por su impresionante belleza el gran medallón de cobre de Pucará, distinto al que se conoce como placa de Chinique, anterior a Tiahuanaco y a todos los de Huari, que generalmente son rayos como serpientes o mazorcas de maíz. Vemos asimismo al dios Sol, aunque burlón en Lima, Supe, también en la ornamentación de los guerreros Moche y de Recuay, y en las diversas representaciones solares costeñas en cerámica y en textiles, cuyos rayos son mazorcas o frutos diversos de la tierra y de mar. También en la impresionante pechera, Chimú, de placas redondas y varillas ornamentadas con oro. El sol de Paracas, sonriente, no resulta menos sugestivo, así como el de Lambayeque por la misma razón. Hacemos pausa y luego te doy la respuesta. Bien, entonces, te das cuenta que el texto es descriptivo, ¿no? El sol aquí, el sol prehispánico fue de esta manera, el otro fue de esta otra, así y así. Cuando te preguntan, por eso el tema central abordado del texto gira en torno a qué? Tema central, o sea, el título, a las imágenes prehispánicas del dios Sol, alternativa A, ¿no? Que fue diversa, variada. 2. El término remota en el texto equivale a ya en la remota Vicus. Claro, antigua, pues, ¿no? Antigua. Claro, lo remoto significa distante, lejano, pero en este caso antiguo me da idea del tiempo, ¿no? Tiempo remoto. 3. Podemos afirmar que la representación del sol en la cultura prehispánica fue diversa, variada, lo vimos. 4. Es incompatible con lo afirmado en el texto respecto a la deidad solar afirmar que lo incompatible, vuelvo a mencionar, lo incompatible es aquello que está en desacuerdo con el autor. Se puede decir, la idea resulta incongruente, divergente o discordante. Recuerda, estos son sinónimos de incompatible. Y más bien si te preguntaran lo compatible, lo concordante, lo convergente, ¿no? Es lo que está de acuerdo, coincide con el pensamiento del autor. Vamos a descartar, a ver, algunos enunciados para ver si son compatibles o incompatibles, ¿ya? Para a ver si marcaste bien. A ver, en Tumebamba, la imagen del sol se destaca por sus rayos como cabellos, compatibles, ¿sí o no? Definen incompatible, no es. A ver, la placa de Chenique es otro nombre para el medallón de Pucará. Evidentemente te das cuenta, ¿no? Lo que dice en el texto dice, atraen por su impresionante belleza el gran medallón de cobre de Pucará, distinto al que se conoce como placa de Chenique. Entonces claramente es la B, ¿no? Pero si hubiera duda, ¿no? Tú sigues cotejando tus alternativas para que estés seguro. En la C dice, la divinidad en Huari figura rayos como serpientes o mazorcas de maíz. Sí, correcta, sigue siendo la B. D.
Fue ornamento de los guerreros de las culturas Mochi y Recuay, también lo dice, sigue siendo la D. Y finalmente, la de Vicus está hecha y representa unos 26 rayos, correcto. Entonces sigue siendo la B. Y para terminar, la 5. Para el autor, las piezas cerámicas y pectorales cusqueños corresponden al periodo de... Si corresponden los pectorales a cusqueños, cusqueños te hablan de Cusco, dime, ¿a qué periodo corresponderá? Evidentemente al periodo Inca, porque Cusco fue la capital del imperio incaico, periodo Tahuantinsuyo, marcó la C.